Muy buenas noches, bienvenidos a Foro 506. Esta noche nos reunimos al calor del análisis de las ideas, de las propuestas de uno de nuestros candidatos a la presidencia, un aspirante que en definitiva es una persona con un bagaje económico impresionante, con un currículum que realmente creo que podría de alguna manera traer muchísimas soluciones a la problemática que estamos viviendo. De ruta a casa presidencial, Costa Rica elige 2022. Don Rodrigo Chávez Robles, buenas noches, ¿cómo se encuentra? Yo muy contento de saludarlo a usted, don Luis Fernando, y a toda la audiencia del Foro 506. Muchísimas gracias por la invitación. Don Rodrigo, nos hace un honor tenerlo con nosotros. Creo que realmente usted es una persona que como buen técnico y buen profesional experimentado en una visión internacional, tiene algunos de los argumentos más sólidos y más necesarios en este momento tan coyuntural que está viviendo Costa Rica. El doctor Rodrigo Chávez Robles es economista, exfuncionario del Banco Mundial, exministro de Hacienda, candidato presidencial por el Partido Social Democrático. Don Rodrigo, además de toda la experiencia que tiene, quise rescatar su especialidad en términos académicos y es una especialidad en pobreza rural, pero además con una visión de micro y mediana empresa. Por tanto, en un momento como el que está sufriendo nuestro país, yo creo que ese conocimiento se vuelve estratégico para poder manejar la problemática. Don Rodrigo, yo no pretendo bajo ninguna circunstancia hacerle eco ni poner el reflector a la prensa rosa que de alguna manera ha tratado de atacarlo a usted. Pero sí hay algo que me interesa muchísimo rescatar porque yo tengo mi propia conclusión, digamos, de por qué un candidato es atacado por el sistema mediático que responde a algunos intereses. Pero yo quisiera sus palabras, don Rodrigo. ¿Por qué considera usted que los medios de comunicación más importantes tienen que atacar a Rodrigo Chávez en este momento? No, yo creo que, muchas gracias, don Luis Fernando, por esa pregunta. Yo creo que hay una decisión que tomaron un grupo muy pequeño de gente muy poderosa que dice que Rodrigo Chávez, y así me lo ha manifestado alguna gente, que ellos le han dicho a Rodrigo Chávez no lo pueden comprar ni lo pueden controlar y por lo tanto no lo pueden dejar llegar a la presidencia de la República. Si usted ve la historia y nuestra audiencia ve la historia de este país, bueno, ¿quiénes fusilaron a Juanito Mora? ¿Quiénes sacaron a Braulio Carrillo del país cuando entró Morazán? ¿Quiénes han venido uniendo y quitando presidentes de acuerdo a sus intereses? Incluso presidentes que nominalmente eran de izquierda, como Guillermo Solís y Carlos Alvarado. Es exactamente el mismo grupo. Ellos se benefician de regulaciones, de poner gente en el gobierno a quienes ellos controlan. No estoy hablando de los empleados públicos, estoy hablando de los jerarcas. Entonces, póngase a pensar en precios de medicinas. ¿Por qué? Póngase a pensar en precios de agroquímicos y la realidad de las cosas que Costa Rica no importa agroquímicos hace 21 años, modernos, no permite el registro de las moléculas productivas más baratas y mejores para el ambiente. Y así sucesivamente, hay una serie de distorsiones en este mercado que hacen que Costa Rica sea uno de los países más caros de América Latina, creo que el primero o segundo, y que ellos, ese grupo, no quieren, uno, que se les acabe la fiesta, y ellos saben que por ustedes yo me como la bronca. Y entonces están muy preocupados y no nos van a dejar llegar, según ellos. Pero la decisión es de la gente de este país. Por supuesto. Don Rodrigo, yo quisiera decirle a la audiencia de esta noche que aunque las encuestas señalan 5 punteros en este momento, lo cierto es que estamos a más o menos unos 90 días de las elecciones y la moneda en este momento está en el aire. Algunos de los que están adelante pueden caerse,
algunos de los que están atrás pueden subir, algunos podrían estancarse, encontrar un techo, pero lo cierto es que en este momento ninguno de los candidatos que según algunas encuestas está adelante tiene ningún premio garantizado ni ninguna segunda ronda. Por lo tanto, a mí me parece que es muy importante escuchar las ideas. Ahora, don Rodrigo, vamos a iniciar con el primer bloque. Hablemos de seguridad ciudadana. Creo que es importante, en términos de la seguridad ciudadana, destacar tres aspectos. Tenemos la seguridad ciudadana, que es atacada constantemente por la delincuencia común. Esa muchacha que se baja de un autobús y que es asaltada, que le roban la cartera, que la golpean. Ese señor que tiene un pequeño abastecedor y de repente aparecen dos tipos en motos armados y lo roban o lo agreden. Esos niños que van con su teléfono a la escuela y en el camino a la escuela los asaltan. Es decir, o el típico delincuente que también se mete a la casa o que hace el bajonazo en el carro. Lo cierto es que este tipo de inseguridad ciudadana es la que más flagela a la población. Y voy a hacer mías sus palabras. Es como la serpiente que pica al que camina descalzo, ¿verdad? Porque justamente lo encuentra desprotegido. Ahora, tenemos como una segunda visión el crimen organizado. Y ahí sí estamos siendo también muy lastimados, porque la inseguridad que crean estos grupos y la mancha país hacen que el país sea poco competitivo para las inversiones, tanto nacionales como extranjeras. Es decir, cuesta mucho convencer a una persona que traiga su empresa y su familia a Costa Rica, independientemente de los nómadas digitales y todas estas ideas, cuando el país se vuelve un país inseguro porque hay balaceras, se matan entre grupos. Y por último, tenemos otra inseguridad que, aunque es más oficial, digamos, no deja también de ser un desincentivo, que es la inseguridad jurídica, que ya empezamos a ver algunas amenazas que se le dan también a los empresarios en cuanto a cambios en las reglas del juego. Entonces, temas específicos, don Rodrigo, ¿qué hacer para confrontar este crimen organizado, esta delincuencia común y este cambio también en las reglas? Porque vemos de alguna manera cómo empresarios se unen a burócratas y por ahí también tenemos otro desfalco del erario público. Muchas gracias, Fernando. Me encanta que usted haga esa taxonomía, esa clasificación de diferentes tipos de inseguridad, porque es importante entender la causa última, o la primera causa más bien, de las cosas para poder corregirlas. No, la inseguridad esta que usted llama del asalto en la calle, el meterse a la casa, que roban el celular, esa es una inseguridad que tiene una relación importante con el desempleo, la falta de esperanza y la falta de oportunidades para la gente, incluso hasta de comer. Nosotros, los que somos padres, sabemos que cuando una niña, un niño, un hijo tiene hambre, la gente está dispuesta a hacer muchísimas cosas. Entonces, para esa inseguridad, lo que hay que hacer es mejorar las opciones de mejorar el mercado laboral, bajar el costo de la vida y permitir que la gente vaya a llenar sus necesidades básicas. Esto es una vacuna. Nada más para darle un ejemplo, don Fernando, en Costa Rica hoy se van a ir a dormir 435,000 personas con hambre porque no pudieron juntar 1.500 colones para comerse 2.400 calorías. Eso es una barbaridad y es obviamente una fuente de inseguridad. Por otro lado, la policía y la tecnología, cámaras, patrullaje constante, policías a pie, permiten controlar eso. Tristemente, a las personas a las que más afecta son la gente más pobre, porque no tiene alarma, no vive en condominios, hay que viajar en bus en la noche. Luego tenemos una cosa que es peligrosísima para este país, a donde el Estado le ha fallado a la ciudadanía de una manera enorme: narcotráfico y lavado de dinero. En Costa Rica hoy es el exportador número 1 de cocaína del mundo, principal productor Colombia,
pero la traen aquí, la sueltan, la botan a 8 kilómetros de la costa del Pacífico, del Atlántico Norte, por ejemplo, de la costa litoral atlántico. Se meten muchachos jóvenes normalmente, las van a traer en bote, las jalan y las mandan. ¿Cuál es el problema para poner los benditos escáneres? A mí me parte del problema que yo causo y por qué hay gente que no quiere que yo llegue al gobierno, es que yo conseguí 28 millones de dólares para construir una muralla de escáneres alrededor de Costa Rica. Y no se puede, no se debe. Tenemos un escáner en APM y tiene 5 o 6 meses de estar malo. ¿Por qué? Porque hay un contubernio entre esas bandas poderosas y oficiales del gobierno que no quieren que ataquemos ese problema. La corrupción, que es otro tipo de inseguridad, en la que Meco H. Solís, es un tema de colusión entre este grupito que rompe el Estado para beneficiarse a sí mismo y los jerarcas. ¿Dónde han estado los últimos 6 ministros de Obras Públicas y Transportes, incluyendo el actual? No se dieron cuenta que era Meco H. Solís. Estaban dormidos en el trabajo, alcahueteando o cómplices. Si usted me pregunta, esa es la manera de eliminar esa corrupción, aunque parezca muy difícil, es la más fácil de eliminar y yo tengo la receta. No sé si me da un poquito más de tiempo. Adelante, Rodrigo. Mire, en Estados Unidos hay una ley que se llama la ley de Whistleblower Protection Act. Es una ley federal que lo que hace es que premia a quienes denuncian actos de corrupción pública. Nosotros vamos a adaptar esa ley a Costa Rica de 2 maneras, todavía mejor. Una, que es quien quiera que esté en la empresa privada o en la empresa pública, que sepa que hay un acto de corrupción y no lo denuncie, comete un delito penal. La alcahuetería es un crimen cuando le roban la plata a la ciudad. Entonces, quienes fueron testigos, quienes sabían que Meco y H. Solís le pagaban a la gente con AVI, aunque ellos no se hubieran beneficiado y no denunciaron, bajo esa ley hubieran cometido un delito. Y lo más importante de esto es que quien denuncie un acto de corrupción y como consecuencia de esa denuncia hace que se recupere dinero al Estado o que se evite una pérdida al Estado, recibe una recompensa. Para darle una idea de la importancia de esa ley, y obviamente esas son proporciones totalmente diferentes, en Estados Unidos hace 3 días le dieron $200 millones a un funcionario bancario que denunció la manipulación de parte de Deutsche Bank de las tasas LIBOR en actos de corrupción. Imagínense en Costa Rica que de los 78.000 millones de cochinillas, la gente hubiera sabido, si yo denuncio, me protege. Si no denuncio, hasta me pueden meter en un problema. Y si denuncio, me pagan. ¿Qué hubiera pasado? Esa ley viene para acá si nosotros quedamos. Muchas gracias, don Luis. A la orden. Vamos a ver. Ahora, don Rodrigo, hace un par de meses más o menos tuvimos acá en el programa a don Álvaro Ramos, experto en seguridad. Entonces don Álvaro nos decía que el tema de seguridad tiene una complicación, digamos, y es que si nosotros, don Rodrigo, nos trajéramos a la policía suiza y la soltamos para que agarrara a todo este tipo de delincuentes de delincuencia común, los que asaltan supermercados, los que se meten a un restaurante, los que asaltan en los autobuses, los que roban celulares. Él dice, probablemente esa policía en cuestión de 24 horas tendría atrapados a todos los delincuentes que ocasionan esos problemas. Pero me hizo una pregunta y yo se la voy a hacer a usted. ¿Usted sabría qué pasa cuando estén esos, no sé, 2,000 muchachos frente a los tribunales o en proceso? ¿Qué pasa unas cuantas horas después? Vea, en Costa Rica existe una corriente que yo creo que es hasta ideológica de un garantismo absoluto, es decir, los derechos de los supuestos criminales son protegidos de manera agresiva por las cortes, con
el hecho de que nuestro país no tiene capacidad carcelaria y hay un tema muy complejo. Entonces, de sí, hay gente, por ejemplo, hay días en que la policía dice, hoy no detengan a nadie a menos de que sea un monstruo, porque no tenemos dónde parquearlo, dónde tenerlo. Yo creo que nosotros deberíamos atacar esto de una manera con varios elementos. Uno, no hay necesidad de tener tanta gente en la cárcel, sobre todo con delitos pequeños relacionados a la venta de marihuana. Esas personas no son tan peligrosas. De hecho, yo creo que la legalización de la marihuana recreativa y medicinal es algo que nos puede quitar presión. Segundo, eso nos va a quitar presión carcelaria. Tenemos que crear oportunidades para que no haya tanta demanda, por decirlo de alguna manera, de gente que necesita robarse un celular para comer. Eso hay que bajarlo. Y tercero, la policía puede mejorar sus intervenciones con tecnología, más cámaras, más monitoreo. Podríamos bajar también utilizando bien las tobilleras, que se nos han ido varias golondrinas, pero eso es también parte del sistema. Entonces, a mí, esa guerra, digamos, contra ese tipo de criminalidad no me preocupa tanto. La que me preocupa es cuando narcotraficantes van a la Asamblea Legislativa, van a la Casa Presidencial, cuando en Limón se sabe quién manda, quién pone alcalde, quién quita alcalde, quién pone diputados, etcétera, y la posibilidad de que el Estado costarricense o ciertas partes de Costa Rica se conviertan en San Pedro Sula, a mí me da mucho pavor. Esa es la parte más fregada y ahí es donde todavía en este país no hay un mapa claro. ¿Y qué opina usted de construcción de nuevas cárceles de máxima seguridad para poder contener también a estos grupos del narcotráfico? Vea, yo creo que en Costa Rica una manera de que el narcotráfico se nos vaya mucho o se nos vaya bastante es precisamente haciendo que Costa Rica deje de ser la bodega y el puerto de exportación. Por ejemplo, le voy a decir, don Fernando, cuando yo estaba en Hacienda, me decían, ay, don Rodrigo, es que imagínense qué fregados los oficiales de Hacienda ahí sentados al frente del escáner, después los matan y los amenazan. Y eso le costó el puesto a un funcionario, porque yo le dije, mire, con la tecnología con la que nos comunicamos hoy por cámaras remotamente, usted podría poner a los inspectores de Hacienda y los de la policía antidrogas, etcétera, en las bóvedas del Banco Central en San José y nada más transmitir por Zoom o por el método correcto a pantallas gigantes en esas bóvedas. La gente entra como que fueran empleados del Banco Central, se mete sus bóvedas y nadie nunca sabrá quiénes son ni los van a poder coercionar ni manipular. Es querer hacerlo. Lo mismo con el lavado de dinero. Aquí hay muchísimo lavado de dinero. Y entonces, si Costa Rica deja de exportar grandes cantidades de cocaína, por ejemplo, el negocio al detalle se reduce mucho, porque los traficantes mayoristas pagan en cocaína. Y esa la tienen los que les ayudan localmente, la tienen que menudear. Y hay muchísima violencia, muchísima coerción. Fíjese lo que está pasando en Chacarita, Barranca y el Roble Punta Arenas. Ahí hay una gran cantidad de asesinatos por el mercado detallista. Lo que falta es un poquito de inteligencia, pero sobre todo de gente que quiera comerse la bronca de hacer las cosas. Y hasta ahora no ha habido nadie, todo el mundo vuelve por otro lado. Así es. Don Rodrigo, vamos a pasar al bloque 2. Y en este momento vamos a hablar de reforma judicial, de la justicia y de la impunidad. Ciertamente, don Rodrigo, si hay algo peor que el crimen y algo peor que la corrupción, es la impunidad.
es saber que hay personas que están delinquiendo, que están haciéndole un daño a la sociedad y saber que no reciben un castigo, que se viene un escándalo, ahí se involucra la fiscalía, pasan 10 años, 11 años, 15 años y nunca nadie es condenado. Más, las personas mueren en el proceso sin ni siquiera haber llegado a los estrados judiciales, o bien terminan prescribiendo los delitos. Entonces, finalmente, la impunidad es rampante. Ahora bien, yo sé que si yo le digo a usted que hay que hacer una reforma al sistema judicial, usted me diría, bueno, lo que pasa es que eso es una materia muy especializada, implicaría cambios también a través de las leyes en la Asamblea Legislativa, pero lo que sí es cierto es que un buen ejecutivo va a llevar el liderazgo para convencer a la Asamblea Legislativa de que tenemos una necesidad de reformar el sistema judicial, de la misma forma que su liderazgo debería de llevarlo a negociar con el mismo Poder Judicial, de tal manera que ellos entiendan que hay que hacer cambios y que si realmente un Estado creció, se diseñó y se financia por la ciudadanía, ese Estado debe única y exclusivamente responder al ciudadano para el beneficio del ciudadano y de la sociedad como un todo. Entonces, le pregunto yo en cuanto a esta enorme impunidad en un gobierno de don Rodrigo Chávez, ¿cuál sería su aporte para poder de alguna manera acabar con esto? Porque ciertamente usted nos comentaba en el bloque anterior un proyecto que permitiría que aquel que se entere de la corrupción vaya y lo denuncie. Pero es que eso, al igual que la mejor policía del mundo que lleve a un delincuente a la corte, resulta que la corte lo suelta. Entonces, efectivamente tenemos que hacer cambios. ¿Cuál sería su propuesta de reforma al sistema judicial para erradicar la impunidad? Mire, don Fernando, usted hace una pregunta que yo creo que nos duele a todos nos chima ese dedo en este zapato. Déjeme, la ineficiencia del sector judicial de este país es verdaderamente preocupante. Le voy a dar un dato. El presupuesto del Poder Judicial del año 2000 al año 2019 creció 15 veces. Y el número de casos, y lo estoy leyendo aquí porque tengo el cuadro, fíjese, esto es parte de mi programa de gobierno, el número de casos cerrados y de casos terminados no cambió. El crecimiento del presupuesto 15 veces, el número de empleados para arriba y la eficiencia judicial igual o peor. Entonces, ¿cómo puedes explicarle usted a uno o a una de esas 435,000 personas que se van a reunir con hambre hoy que la trocha, todavía la estafa, la corrupción de la trocha en la época de Laura Chinchilla, todavía no ha ido a juicio desde entonces? ¿Cómo le puede justificar usted usted dice la seguridad jurídica? Yo no sé el caso Aldesa porque no se ha fallado, pero tiene miles de folios y eso no le van a... Son 250 millones de dólares de estafa alegada. Van a pasar como la canción, pasarán más de 1000 años, muchos más, pareciera, porque el Poder Judicial o no tiene la capacidad o no tiene el interés o está amañado para que en esos casos complejos, Cochinilla, Trocha, Cementazos, no ha ido a juicio, tampoco, Yamber, Aldesa, ahí duermen a sueño los buzos. Y además tenemos un problema que nuestra sociedad se volvió sobre litigiosa, hay demasiado litigio. Déjeme decirle, ¿cómo puede ser que las resoluciones de la Sala Constitucional, ¿verdad? Del año 1989 al 2018, 72.392 casos fueron sobre temas de legislación laboral en ningún otro país del mundo. ¿Y qué es lo que pasa? Que los juzgados laborales son tan ineficientes que para poder tratar de lograr algún pequeñito módico de justicia, hay que ir a la sala
a decir, de no me dan pelota de juzgado y ponerle a la sala a resolver. Y entonces tenemos un problema enorme que, como dice usted, amenaza la credibilidad y la legitimidad del Estado costarricense, no del gobierno. Y ahí tenemos que tener una conversación muy seria con el Poder Judicial, con la Asamblea Legislativa y con la ciudadanía. Por ejemplo, para mí las pensiones de lujo de este país son una inmoralidad que la Sala Cuarta ha sostenido. 2.000 millones de dólares al año. ¿Cómo puede ser que la Sala Cuarta de Costa Rica tenga jurisdicción sobre algo que afecta a todos los empleados del Poder Judicial y a ellos mismos? En ningún país del mundo que yo conozca, que podamos llamar decente, eso ocurriría. Y yo conozco el mundo. Entonces, don Fernando, vamos a tener que tener una conversación con la ciudadanía a ver si, llegando nosotros al poder, hacemos un referéndum para quitarle jurisdicción a la sala sobre temas que afectan a los empleados del Poder Judicial. Pero es que aquí nadie quiere ni siquiera mencionar esas cosas. Ay, se está metiendo. No, es una conversación de la ciudadanía, no del presidente de la República, porque nuestro Poder Judicial se está con 15 veces aumenta el presupuesto y la eficiencia, o sea, presupuesto para arriba, eficiencia y valor social para abajo. Eso no es permitible. Nosotros tenemos un plan muy serio sobre eso. Hay una enorme decepción del ciudadano, inclusive ya de ir a denunciar, a pesar de que lo que usted dice es correcto. Somos muy litigiosos, ¿verdad? Nos judicializamos constantemente. Vivimos en un conflicto, entre comillas, civilizado, en el cual las personas no se agarran a trompadas en la calle y se van a demandar. Sin embargo, el sistema no responde a las necesidades. Ahora, don Rodrigo, usted toca un tema que yo creo que es uno de los temas que más lastima al ciudadano, sobre todo al ciudadano más humilde, y son las pensiones de lujo. Hace ya algunos meses yo tuve por acá a un especialista, digamos, que había llevado este proceso hasta la Sala Constitucional y como bien usted dice, en la Sala Constitucional se cae porque el problema es que los magistrados de la Sala son futuros pensionados de lujo, entonces no van a legislar en contra de sí mismos. Ahora bien, viendo esa problemática tan complicada en cuanto la última instancia que tiene el ciudadano es la Sala Constitucional y ahí está llegando y muere ahogado cualquier iniciativa que logre controlar las pensiones de lujo, porque ciertamente pasó una ley y esa ley va haciendo una escalerilla y haciendo algunas rebajas, pero siguen siendo pensionados de lujo. Yo quisiera comentarle a usted que nosotros en Costa Rica tenemos pensionados de lujo de las universidades públicas que ganan más que un premio Nobel de Harvard. O sea, tenemos profesores de la UCR que ganan más que un premio Nobel de Harvard y ganan más que uno de los profesores de Inglaterra de las universidades más destacadas donde han salido los más brillantes. Exactamente. O inclusive un profesor de la UCR puede ganar más que un profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Es decir, estamos por todo lado donde se mire. La pregunta es, don Rodrigo, ¿cuál es la solución que usted ha encontrado para erradicar las pensiones de lujo? No, yo le voy a añadir el diagnóstico para que vea por qué lo extremo y urgente de lo que yo voy a proponer. En los años 1990, la Sala Cuarta, bajo el liderazgo de Pisa Escalante, el magistrado, dijo que la independencia y autonomía de los poderes y de las instituciones significaba constitucionalmente la capacidad de esas instituciones y de esos poderes de fijarse el salario. Entonces, el presidente del Banco Central de Costa Rica gana un monto muy superior al presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos de América. El alcalde de San José gana un monto superior al alcalde de Madrid. Lo que usted dice, un premio Nobel en Harvard gana menos que muchos profesores en la Universidad de Costa Rica que nunca han publicado nada. Y eso es una aberración. Entonces, vean, con respecto a las pensiones de lujo, el caso es aún peor, Luis Fernando, porque se inhibieron los magistrados titulares.
Pasaron a los magistrados suplentes, se inhibieron. Buscaron a magistrados, yo no sé si era suplente, puede ser el término técnico, se inhibieron. Entonces los magistrados titulares tienen la desfachatez de decir, como no hubo nadie más, nosotros escuchamos el caso, nosotros resolvemos y nosotros litigamos. Y obviamente tiene un conflicto de interés. Entonces, lo que yo propongo es un referendo convocado por la ciudadanía. El primer mes vamos a empezar a trabajar en eso, para quitarle jurisdicción a la Corte sobre todos los temas que tengan ellos un conflicto de intereses. Constitucionalmente nosotros no podemos hacer un referéndum sobre las pensiones, sobre los impuestos, sobre los comercios, sobre los tratados de comercio internacional, no se puede. Perdón, sobre otras cosas. La parte económica no se puede decidir por referéndum, pero nosotros podemos decirle, el país puede decir, se crea un juzgado ad hoc, es decir, para propósito especial, cada vez que haya un conflicto de intereses en la sala o en la corte. Y eso funciona, es el Consejo de Estado de Francia. Francia lo resolvió así. Cualquier cosa que, me explico, es exactamente el mismo modelo, no estoy inventando nada. Hay pocas cosas que inventar. Lo que tenemos que hacer es actuar con, miren, en el caso de los magistrados, elegancia hubiera sido una palabra, han tenido la elegancia, la dignidad de decir. Y si ellos se consideran capaces, debieron haber fallado en contra. Pero no, como los beneficia, entonces, ¿verdad? Es una barbaridad. A mí esto me causa un cierto grado de, digamos, indignación. Pero bueno, me agrada mucho su respuesta porque da una luz. Yo le propuse a mi amigo, al economista Luis Loría, que tal vez una de las alternativas era llevar esto a la Corte Internacional de Derechos Humanos, de tal manera que ellos pudieran dirimir la injusticia y el atropello que se le está dando a las personas más pobres, porque aquí tenemos un Robin Hood, pero al revés, ¿verdad? Le quitamos al pobre para darle al rico, y eso es una injusticia total. Vea, don Luis Fernando, aparte de las anécdotas de la nieta o de la hija que todavía está recibiendo la pensión de fulano y toda la parte hereditaria, ¿con qué decencia un país gasta 2.000 millones de dólares al año dándole a la gente más dominante y más privilegiada del país pensiones extraordinarias y gasta 23.000 millones de colones en pensiones de calidad para la gente que no tiene nada más que comer? Y saquemos la cuenta, que estoy con la calculadora, 23.000 millones de colones para ponerlo en números comparables, son 60 millones de dólares, ¿no? 23.000, vamos a ver, ¿a cómo está? Ya 640 y pico, ¿no? Sí. Son 35 millones de dólares contra 2.000 millones de dólares. Es que nos debería dar náuseas. Yo creo que nos debería dar vergüenza como sociedad haber permitido estos abusos. Y por eso es que no quieren, usted me pregunta, ¿por qué no quieren que llegue? Que los pensionados de lujo no están entre la gente más influyente de este país. Por supuesto. Bueno, el argumento del economista y buen amigo Luis Loría fue, el problema es que si vamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ahí tenemos sembrada a una pensionada de lujo, entonces vamos a encontrarnos una barrera más. Don Rodrigo, pasamos al tercer bloque. Pero, don Luis Fernando, vea, con todo respeto, y le ruego perdón por mi interrupción. Adelante. Pero en esta, si no se puede por un lado, tenemos que tratar por otro, tenemos que tratar por otro, tenemos que tratar por otro. Y dejar de tratar como hicieron los gobiernos, los últimos gobiernos que dejaron de tratar, es una claudicación, es una traición histórica a la ciudadanía. Costa Rica gasta al año 1.800 millones de dólares en todos los programas de la lucha contra la pobreza. Y gastamos 2.000 millones en pensiones de lujo. ¿Ah?
es que verdaderamente, por eso le digo que don Luis Loría, aquí hay que entrarle por todo lado y con todo lo que tengamos, porque ya es una cosa de justicia y francamente de dignidad nacional. Absolutamente, absolutamente de acuerdo, don Rodrigo, con sus palabras. Ahora sí, vamos al bloque 3. Don Rodrigo, hablemos en este momento de grupos clientelares. Yo sé que usted es un señor muy elegante, yo no tengo que ser tan elegante, yo le voy a llamar cárteles o mafias organizadas alrededor del poder político. Tenemos, por un lado, grupos de empresarios que son socios de esos partidos políticos que han estado en el poder, evidentemente, porque ellos le apuestan al caballo ganador. Es más, adelantan el caballo y lo ponen en la meta para que el caballo sea el caballo ganador. Grupos como los arroceros, algunas cooperativas que venden más caros sus productos en Costa Rica y mucho más barato en el extranjero, siendo los costarricenses quienes les damos a ellos el oxígeno para que crezcan o para que hayan crecido. Pero también tenemos grupos de autobuseros que también nos golpean a la gente más pobre, a la persona que no tiene otra solución que montarse en un autobús y que aún así está pagando precios que cuanto menos son cuestionables. Tenemos también a los grupos farmacéuticos que usted mencionaba o a los distribuidores mayoristas de algunas marcas que tienen secuestrada la caja costarricense del Seguro Social, pero no solo eso, también a todo el ciudadano que necesita un medicamento y tiene que ir a pagar 5 o 6 veces el valor de ese producto en Estados Unidos o en Europa. También, don Rodrigo, tenemos a los sindicatos, algunos grupos sindicales que le quiebran el brazo a cualquier presidente que asoma la cabeza para hacer algunos cambios, para exigir eficiencia, para pedir evaluación de resultados. Y hay un cuarto grupo, don Rodrigo, que yo no sé si usted lo ha visualizado, pero que a mí sí me preocupa muchísimo. Y es el grupo de todos, este grupo clientelar que recibe los bonos, las becas, las casas, que invaden terrenos, que si la señora no trabaja tiene una beca del PANI o del Bambi, y entonces el negocio es o llenarse de chiquitos o invadir propiedades. Estos dineros para el que necesitan podrían ser un puente para ayudar a las personas a salir de la pobreza. Pero lo cierto es que hemos tenido grupos que los hemos alimentado, les regalamos fincas que después de 15 años las venden, les regalamos casas y vuelven otra vez a invadir. Entonces la lucha contra la pobreza se vuelve eterna, infinita con estos grupos. Pero no solo eso, don Rodrigo, el día que haya que hacer un recorte y limpiar eso, esos grupos se van a ir a las calles y van a crear una anarquía y un caos total. Usted ha sido la única persona en que yo en toda mi vida de escuchar y que me gusta la política, le he escuchado una frase coloquial pero muy fuerte, muy potente y es: yo me como la bronca. Usted se come la bronca con estos 4 frentes abiertos, don Rodrigo. ¿Y cómo solucionarla? Bueno, me la he estado comiendo desde que vine ministro de Hacienda. Y es más, le faltó a usted otro grupo ahí que es los mandos medios. Los mandos medios en Costa Rica no son los que gobiernan. Mentira, yo los voté. Voté al oficial mayor, voté al viceministro de Ingresos, voté al viceministro de Ingresos, director general de aduanas, por razones obvias, director de tributación, director de Hacienda, director administrativa financiera por los alquileres. Voté muchísima gente. Ya llegó el gobierno me saca, porque me comí la bronca, con esos otros grupos que usted menciona también, y vuelven a contratar a los mandos medios. Entonces, empecemos por distinguir. Y usted tiene razón, yo soy la única persona que ha hablado de eso. ¿Por qué? Porque es parársele el frente al tren. Entonces la nación miente, Canal 7 distorsiona, y todos los otros, la orden está, Rodrigo Chávez no llega. Esa es la realidad. Pero vean los arroceros. En Costa Rica hay 550 productores de arroz agropecuarios. A esos les dan unas boronitas. ¿Quién se lleva los 190 millones de colones que pagamos los costarricenses anualmente en sobreprecio? 4 industriales. Porque ellos importan arroz en granza a 0 tarifa, y ahí se gana el 50% de margen de utilidad,
con respecto a los importadores. 190 millones de dólares al año que paga la gente más pobre de este país. ¿Cómo puede ser que el ICE, hablamos de grupos clientelistas o rent seekers, cómo puede ser que el ICE le cobre a una señora en Atillo electricidad en el recibo que no consumió, que ella no consumió, para pagarle a generadores energía que no generaron? Y eso ocurrió en los gobiernos desde Figueres para acá, Figueres 11, que el ICE se comprometió, invirtió en capacidad de generación y se comprometió a comprar 3.2 gigawatts hora cuando el país consume 1.7. ¿Y quién está en la cárcel? Hablemos de medicinas. En Costa Rica no se pueden inscribir medicinas y cuando se inscriben solo el productor o el importador con una licencia exclusiva las puede importar, por eso nos clavan 4 o 5 veces. Sigamos. Yo lo que le quiero decir, Luis Fernando, es que todas esas cosas que usted acaba de mencionar, de ese grupo de los, hay gente que les dice los chupópteros, ¿no? Yo no sé qué es, de los empresarios más poderosos del país que se aprovechan de la influencia política que tienen, todo eso se hizo por decreto ejecutivo y se puede quitar por decreto ejecutivo con un lapicero del presidente y los ministros correspondientes, siempre y cuando haya valentía, independencia y, sí, las ganas de comerse la bronca. Pero de ahí, si alguien está montándole la mano, o si alguien les tiene miedo, o si alguien no lo van a querer hacer. Esto del arroz para los industriales empezó desde el gobierno de Melán Rodríguez. Antes del gobierno de Daniel Udero hubo esas primeras alianzas y nosotros éramos las compañías. Entonces, Luis Fernando, ahí usted me pregunta, ¿por qué no quiere que lleguen? ¿Por qué lo atacan? Es que hay que comerse la bronca. Ningún proceso de reforma económica, social y política en el mundo no ha dejado de causar ganadores y perdedores. Todo cambio causa perdedores y ganadores. El problema aquí es que los perdedores de las reformas que necesita el país son poquita gente, pero que tiene demasiado poder y demasiado dinero. Y la gran mayoría y los beneficiarios serían toda la población, pero son muchos desorganizados y no tienen dinero y les venden humo y los manipulan los medios de comunicación. Don Rodrigo, en este tema podríamos durar horas hablando porque yo creo que es uno de los temas más crudos que puede una persona con pensamiento crítico analizar de nuestro país. A nosotros se nos ha vendido constantemente una serie de falacias, una serie de verdades a medias, como por ejemplo ver esta semana al presidente de la República en el COP26 con otro grupo de burócratas internacionales que le salen muy caro a todos los países, hablando de cómo ellos van a liderar el cambio cuando aquí el AIA o no le entrega agua potable a la población, agua potable que usted sabe que contribuye en la salud pública, pero asimismo tampoco trata las aguas servidas que se lanzan en crudo prácticamente, el tratamiento de aguas, aunque se llama acueductos y alcantarillados, y hemos pagado por el servicio de alcantarillados toda la vida, lo cierto es que se vierte en los ríos, o sea, lo que tenemos de alcantarillados es muy poco. Y esto afecta muchísimo, porque otra de esas falacias es que somos la democracia más sólida y más longeva, pero, don Rodrigo, ¿realmente somos democráticos cuando el billete es el que está poniendo el candidato y está de alguna manera comprando las conciencias o a través de los medios de comunicación también se engaña al ciudadano o se confunde o se atonta, se aturde para que llegue a votar por un cambio que no es tal? O sea, ¿realmente estamos en la senda correcta los costarricenses o vale la pena despertarnos un poco y ver estas realidades
porque a mí me cuesta creer que la democracia realmente esté tan pura aquí en nuestro país en este momento. No, obviamente, Luis Fernando, usted cubrió una gran cantidad de temas. Obviamente Costa Rica no es lo que nosotros, lo que mi generación creció amando, un país de igualdad de oportunidades, un país igualitario. Nos convertimos de ser un país igualitario a una de las sociedades, yo creo que estamos en las primeras 6 o 7 más desiguales del mundo. Cada vez los ricos son más ricos y cada vez la clase media se adelgaza y cada vez hay más pobres. Esa es la realidad de nuestro país. Fíjese, y todo es incoherencia, engaño, estafa y distracción. Fíjense en las declaraciones del presidente para vetar la ley del marchamo. A mí me causó indignación. La responsabilidad fiscal. ¿Quién despidió a su ministro de Hacienda por decirle públicamente, presidente, el trato que usted hizo con Liberación Nacional de sacar a las municipalidades de la regla fiscal a cambio de que le votaran por el tren eléctrico es irresponsable? Ah, no, ahí sí no había compromiso con ¿cómo se llama? Con la responsabilidad fiscal. Más recientemente, 436% de incremento en el máximo del presupuesto que permite la ley 9635 en el presupuesto del Consejo Nacional de la Producción, por razones ideológicas. 47,000 millones de pesos, mucho más de lo que se hubiera costado no cobrar el marchamo. Esa incoherencia es irrespetuosa a la inteligencia del pueblo de este país. Uno. Segundo, yo creo que esos empresarios, esos grupos de presión, de interés que usted llama, los sindicatos, hay sindicatos buena gente, hay sindicatos voraces. Esos sindicatos voraces no se dan cuenta que la sostenibilidad de este país está en serias dudas. Vea, el año entrante, y ahí vamos a hablar de la parte económica, el año entrante vamos a endeudarnos 50 centavos por cada colón que gastamos, ¿ok? Pero en un ambiente de tasas de interés y de inflación global y con una peor calificación nuestra de deuda. Tipo de cambio de 1,000 pesos, ¿le gusta? 1,200. No es inconcebible. Entonces, nos han vendido mucho humo. Todavía la gente se deja distraer. La campaña mediática que yo sufrí es para distraer a la gente, pues no tiene ningún sustento sólido, sino que son un grupo de acusaciones. Que mire, que fue declarado inocente. No, que papá. Es precisamente para distraer a la gente y opacar el llamado que yo estoy haciendo a la decencia en las políticas públicas para generar la mayor cantidad de bienestar para la mayor cantidad de gente posible. Yo no soy de izquierda, yo no tengo nada contra el sector privado. Al revés, yo creo que sin un sector privado pujante, productivo, innovador, libre, ninguna sociedad llega a ninguna parte. Yo lo que no creo es en el capitalismo de amigotes, donde dicen, mae, perdóneme la expresión, ponerle un impuesto a tal cosa para que yo me beneficie. Hablamos del agua. Decirle a un costarricense que no hay carta de agua, como le decimos, la disponibilidad carta de disponibilidad de recursos hídricos, sí. Carta de disponibilidad de recurso hídrico es como decirle a un esquimal de no hay hielo, o a un árabe, no hay arena en el desierto. Tenemos 32, solo en gran área metropolitana, 32 sistemas de agua que no se conectan, que tienen 55% de fugas. Tenemos una acumulación de gente que no está usando la carta de disponibilidad de agua porque la consiguieron, quién sabe cómo, para lotes que no están construidos y cuando se quiere construir. Donde hay hidrología, es decir, agua disponible, no hay capacidad de bombearla, ¿verdad? Y donde hay capacidad de bombearla, no hay agua. Habla de incompetencia acumulada de años. Entonces, si no hacemos un cambio, ¿para dónde vamos? Y ahí podemos hablar de política porque no nos estamos viendo en Perú
no nos estamos viendo en lo que va a pasar en Chile entre Boric y Katz, y no nos estamos viendo en lo que pasó en Venezuela en su momento, en lo que pasó en Nicaragua en su momento. El Estado costarricense está perdiendo legitimidad. Totalmente. Don Rodrigo, yo quiero agregarle a su análisis, que es muy completo, muy integral del tema de las aguas, un dato que escuché hace pocos días. ¿Usted ha visto los canales que traen agua desde la represa del Arenal y se vierten allá por el Tempisque y van a dar al mar? Ok, haciendo el cálculo de que los 3,5 millones de turistas que llegaron, si no me equivoco, en el 2019 al país, todos se fueran para Guanacaste, y considerando que cada uno de esos turistas gastara más o menos en promedio unos 500 litros de agua diarios entre bañarse y el agua que se requiere para los campos de golf, para limpiar la habitación y demás, con un día del agua que se desperdicia, que se tira al mar de estos canales, se podría suplir 365 días del agua que necesita Guanacaste. Es decir, no nos hemos convertido en una república dominicana en términos de turismo simplemente por la pereza y la incapacidad, pero sobre todo, una vez más, la impunidad que reina en las instituciones públicas, porque no hay responsables. El grado de responsabilidad es cero. Yo creo que nosotros somos el segundo país en el mundo donde más llueve, pero ciertamente uno de los más, y ahí es donde usted demuestra que la incompetencia, la indolencia, la incapacidad y la corrupción son lo que nos han matado. Y vuelvo a lo que yo siempre he dicho, don Luis Fernando, este no es un país pobre, es un país mal administrado, es un país robado y saqueado, porque eso es lo que está pasando. Usted lo tiene clarísimo. Y conociendo usted esa panorámica tan amplia a nivel internacional, tomando las riendas de este país, administrándolo bien y soltándole las amarras que le atan los pies y las manos al emprendedor, al empresario pequeño, mediano, porque esa es su visión y su entrenamiento de doctorado. ¿En cuánto tiempo se recupera Costa Rica y volvemos otra vez a tener una... Es que la reactivación es una palabra que está tan gastada ya, ¿verdad? Pero ¿cuándo podríamos tener otra vez al país funcionando, generando empleo, generando bienestar? ¿Son 4 años suficientes? Mire, yo no sé cuánto va a tardar. Lo que yo sí le puedo garantizar es que 4 años de gobiernos, como los últimos 6 que hemos tenido, cualquiera de los 6, empezando el 8 de mayo, Costa Rica no llega al 2026 en una sola pieza. Porque no ha habido capacidad. Ponga cualquier gobierno, la gente no solo no sabe, esa gente no solo no ha sabido qué hacer, y si lo sabía, han sido cobardes, y ahora lo que se necesita es claridad. Yo le garantizo a usted que en Costa Rica hay tantas frutas bajitas y maduras, ¿verdad? Mangos, papayas, que están ahí para recogerlas y alimentar. Fíjese en la tramitología, esa obsesión con trámites. Un emprendedor o emprendedora en Costa Rica se ha vuelto un suplicante ante 15, 12, yo no sé cuántas instituciones públicas para poder construir una casa, para poder construir un desarrollo urbanístico o para poder producir jaleas. Yo tengo la experiencia profesional, el conocimiento y el compromiso de hacer ventanillas únicas, digitales por propósito. ¿Qué es eso tan sofisticado? Eso tan sofisticado, se lo voy a dar así el ejemplo, es muy simple. Si usted va a construir una urbanización Silva o una urbanización Soto, usted nada más interactúa con una computadora y le alimenta al sistema únicamente la información que no es de dominio público. El mapa de uso de suelos debería ser de dominio público. El plan territorial debería ser de dominio público. Sus deudas con la caja deberían ser de dominio público, son de dominio público. ¿Cómo se llama? Su posición respecto a Hacienda es de dominio público. Entonces, el Estado costarricense detrás de esa computadora tiene que ponerse de acuerdo. ¿Y por qué el empresario o la empresaria tiene que ir a la caja a decir, me das la certificación
Ah, no, si no tenés el de Hacienda, no te la doy. Va el de Hacienda y le dice, ah, no, si no tenés el de la caja, no te la doy. Ah, y el plan, el CEFI ha hecho esfuerzos, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ha hecho esfuerzos de automatizar, pero no, las municipalidades no, como que no es con ellos. Y el CETENA, ni se diga. Y el SENAC, ni se diga. No es conmigo. El registro de la propiedad, ¿cómo se llama? Las escrituras y el plano catastrado. Don Fernando, eso es información pública. ¿Por qué tiene que llevar el empresario copias? Además, un elemento verdaderamente importante en esto es el silencio positivo, vinculante. Si pasado el tiempo estándar, el tiempo racional, para que no le den el permiso, la máquina misma le manda una carta diciendo, en la ausencia de objeción de parte del Estado costarricense, usted ya, o alguna de sus partes, usted ya puede empezar a construir. No es lo que doña Silvia Hernández de Liberación Nacional raja, que acaba de pasar en una ley, que si no le dan el permiso, usted puede ir donde un abogado, hacer un escrito, notarizarlo y presentarse demandando el silencio positivo. Eso no es silencio positivo vinculante, es un trámite más. Y a ver si se lo dan. Y don Entonces, Rodrigo, si usted me permite el atrevimiento, yo tuve posibilidades, digamos, de también, al igual que usted, ir a estudiar fuera del país. Y entonces, una vez investigando un tema para una propiedad, pregunté en un ayuntamiento que cómo llenaba los documentos para el uso del suelo. Y entonces, mira, todo el mundo se volvía a ver. Bueno, es que el suelo se usa. Bueno, el tema es, para hacerlo muy sencillo, que cada propiedad, cada lote, cada local tiene una vocación inscrita. ¿Sí? Entonces, si usted quiere una peluquería, usted tiene que pedir permiso de uso del suelo. Ahí se permite, vamos a ver, sí se permite una peluquería, sí se permite un restaurante, sí se permite, qué sé yo, póngale el nombre que quiera, una ferretería. No se permite una actividad industrial, no se permite una actividad química, no se permite atender, no sé, salud, y demás. O sea, es que es algo tan extraño porque nos llevan por este camino, este vía crucis, ¿verdad? Y mucha gente se decepciona. De ahí, don Rodrigo, también el enorme desempleo que tiene esta nación. Claro. ¿Quién va contra? No, y mire, es una iglesia, ¿usted en qué ayuntamiento fue? ¿Eso fue en Estados Unidos o en Europa? España. Ah, bueno, en Estados Unidos están los planning codes y ya está mapeado. Ya todo el mundo sabe, cuando usted compra, como dice usted, no tiene que ir a hacer vueltas. Aquí no puede poner un taller mecánico en el centro de una urbanización. No puede poner una fábrica de agroquímicos, punto. Pero cuando compra donde sí se puede poner la fábrica de agroquímicos, ya no hay nada más que hablar. Sí, bueno, allá hacen también eso que le llaman polígonos, ¿verdad? Polígonos comerciales y polígonos industriales. Entonces también es una seguridad absoluta. Usted sabe que alquila o compra y usted abre su negocio, no tiene que estar pidiendo permisos. Y aquí vaya, pídale a la municipalidad X ¿cómo se llama esto? La planeación territorial actualizada, ¿sí? ¿No? Y todo eso debería ser público. Ve que, don Luis Fernando, nosotros no tenemos que inventar ni la rueda ni el hilo negro. No, en el mundo, lo que hay que saber es dónde están las mejores experiencias. Así es. ¿Cuáles son los países líderes en cada cosa? Y yo pasé 27 años estudiando precisamente eso, porque tenía que llevar los ejemplos de reforma, los ejemplos productivos, a convencer a las contrapartes de los gobiernos. Mire, de esto no lo estoy inventando yo. Fíjese cómo funciona en tal país. Fíjese cómo puede mejorarlo usted combinando la experiencia de los países. Pero aquí no, aquí parece que nadie saca el telescopio o que nadie quiere hacer cambios. Porque en toda esa tramitología hay poder y hay beneficios para ciertas personas. Sí, usted tiene una idea brillante, don Rodrigo. Yo estudio a las personas a las cuales invito al programa. Me gusta mucho ver todos los aspectos que la persona deja ver, digamos. Una de las cosas que me sorprendió muchísimo que usted indica con respecto a la conexión o la conectividad que requiere el país es que usted dice
que la razón por la cual quieren llevar fibra óptica y gastarse 350 o 600 millones de dólares es porque les encantan los contratos, es porque podemos seguir en esta obsesión también de involucrar amigos, involucrar familiares, involucrar empresarios, y bueno, por supuesto, yo no creo que las cosas vengan de gratis. Cuando usted nos señala una idea brillante, que sería alquilar un sistema del enjambre satelital. Es que, don Luis Fernando, vean la responsabilidad de este país. Por años, Sutel y Fonatel se sentaron en cientos de millones de dólares sin hacer nada con ellos. Viene la pandemia y nos damos cuenta que la internet no es para ver películas, ni es para jugar juegos, como dijo la presidenta del ICE, en unas declaraciones muy desafortunadas, refiriéndose a la 5G. Y de eso deberíamos hablar, de la 5G. Y entonces llega la pandemia y dice, hey, los niños no se educaron, las niñas no tienen acceso, hay una brecha digital que nos está matando en términos de igualdad de oportunidades, de desempeño. Hay que tirar fibra óptica, pero la fibra óptica era como comprar carretas de bueyes, sería como comprar carretas de bueyes hoy. Ya eso está obsoleto. Interlink, fíjense, la empresa de Elon Musk, tiene un plan piloto gratuito con Chile. Chile es un país, una franjita así larguísima. Entonces cuesta mucho conectarla. Conectando todo el país a pueblitos chiquititicos, que llevarle fibra óptica a esa distancia costaría toda la paz del mundo, ¿no? Claro. Por enjambre satelital. Y lo están haciendo solo para probar y gratis. Y aquí quieren estos señores o señoras licitar cientos de millones para poner la tecnología del siglo pasado. ¿Por qué será? ¿O no leen los periódicos? Bueno, lo que pasa es que los periódicos hacen su labor y no les conviene decir estas cosas. No, pero a lo que me refiero a ellos no leen el Bloomberg, Financial Times. Estoy hablando de periódicos serios, no de los pasticillos esos que dicen mentiras aquí. No, el periódico informativo Bloomberg, Financial Times, no se meten en revistas de tecnología, no saben lo que están haciendo las tendencias del mundo. Que Costa Rica con con un dinero muy pequeño relativo a la inversión que esta gente quiere hacer y desperdiciar, podemos conectar a todos y todas las ciudadanas del país en todo el territorio nacional. Y mucho más rápido, porque no hay que escarbar, no hay que enterrar cable, no hay que sacar terminales, nada. Pero no, ahí van. Y por eso, esa licitación alguien va a ganar mucha plata. Esto es un reto enorme, don Rodrigo, y nos lleva al cuarto bloque. Y yo quisiera que habláramos de salud, don Rodrigo. Yo sé que su fuerza, su potencia está en la economía. Sin embargo, yo también hice mis horas de vuelo en ciencias económicas y la Caja del Seguro Social, a pesar de ser una institución tan querida, también ha sido una institución que ha sido raptada por el poder político. Y entonces, la técnica, las mejores prácticas, lamentablemente no son necesariamente lo que distinguen a la Caja hoy en día. Algunas personas argumentan que la Caja está financieramente quebrada o muy herida de muerte. Tenemos corrupción, ineficiencia, filas de espera, un sistema hospitalario en ruinas. Hay que ir a ver a una persona enferma, a un familiar, para ver las camas, cayéndose a pedazos, las paredes dañadas, el sistema muy abandonado. Ahora bien, todo aquel que se atreva a querer tocar la Caja para mejorarla, entonces es inmediatamente etiquetado con que es un neoliberal. No se quiere que se privatice la Caja, ninguna parte de ella, ningún servicio, pero don Rodrigo, de alguna manera, estos mandos medios, algunos grupos de poder y sindicatos la tienen privatizada para ellos, al igual que el ICE, al igual que el Recope. En medio de una emergencia sanitaria, don Rodrigo, ¿qué hacer con la Caja? ¿Cómo le devolvemos la Caja al ciudadano más humilde? ¿Cómo podemos soñar inclusive tal vez con dar servicios internacionales en la Caja?
porque yo puedo hablar de lo malo, pero también podemos hablar de lo muy bueno que tiene la caja costarricense. Entonces, ¿cómo arrebatarla, cómo rescatarla y cómo devolverla una vez más un estandarte para el país? Mire, perdón, don Fernando, lo interrumpí. No, adelante. No, mire, primero que todo, seamos claros, la caja no es privatizable, ni se va a privatizar. Perdón, y una corrección, me acabo de acordar que dije Interlink, no, es Starlink SpaceX, la que está haciendo el trabajo en Chile y que nosotros deberíamos traer aquí. Sobre la caja la han saqueado. La caja es una piedra fundamental, una base fundamental. Piedra angular, sí. Piedra angular de nuestra sociedad. No podemos ni privatizarla ni la queremos privatizar. Lo que tenemos que hacer es mejorarla. Vean, hay que pensar que la caja tiene dos operaciones totalmente separadas y separables, que es la parte de salud y la parte de pensiones. Usted me dice, hablemos de la salud. Mire, primero, en la caja tenemos que ampliar el poder resolutivo del primer nivel de atención. Nosotros tenemos IBAES y hay gente que se los brinca. La conexión entre los IBAES y los hospitales especializados es muy tenue. No hay una administración de un paciente como se administra un activo. Y entonces la gente se brinca al IBAES, no se va al IBAES. Tenemos que mejorar la transparencia de la caja, de la gestión. Imagínense que la caja tiene 116 unidades de compras públicas, en lugar de tener una. Y dependiendo de en qué hospital se haga usted una operación del corazón, el stent, el tubito, eso puede valer hasta $4,000 más o menos. Mismo suplidor, mismo producto, mismo todo. La transparencia de las compras de la caja es verdaderamente una caja negra. Tenemos que usar herramientas tecnológicas en los servicios. Mire, no estamos usando el expediente único, el EDUS. Tenemos la experiencia de países como Finlandia, Canadá, Dinamarca, inteligencia artificial en los diagnósticos, telemedicina y teleconsulta. ¿Por qué no podemos tener una? La mayoría de las enfermedades se pueden diagnosticar remotamente, como primer paso. El manejo del talento humano en la caja deja muchísimo que desear. La cantidad de especialistas está siendo restringida por las gerencias médicas que quieren que haya menos especialistas para que haya más horas extras. Para cotizarse más ellos, claro. Para que haya más guardias de pijama, que se llaman, etcétera. Vean, y la disminución con las listas de espera es pura tecnología. Hay abogados que no quieren que se acaben las listas de espera porque son negocios de salacuartazos, de que hablábamos hace un rato. Y sobre todo, Costa Rica no está usando la salud preventiva de una manera muy eficiente. Déjeme dar un ejemplo. La caja no le da tratamiento a un alcohólico, no reconoce el alcoholismo como una enfermedad tratable por la caja. Pero cuando la persona llega con una cirrosis, hay que hacerle hasta un trasplante de hígado, que es más caro. ¿Me explico? Hay ciertas cosas ilógicas. Vean, en Costa Rica, nosotros tenemos una ventaja comparativa enorme para exportar servicios de medicina. ¿Cómo? Como hacen en Singapur, que vienen miles de pacientes de sudeste asiático, simplemente aprovechar la capacidad técnica y tecnológica del sistema médico de Singapur. Y eso les da miles de millones de dólares de una exportación limpia que genera gran valor agregado de profesionales. Aquí tengo unos numeritos de la Asociación Mundial de Turismo Médico, que dicen cuánto cuesta un bypass de corazón en Costa Rica y en Estados Unidos. $27,000 en Estados Unidos, en Costa Rica, en una clínica privada, no la caja, y $123,000
dólares en Estados Unidos. 4 veces, 3 veces. ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros? La caja lo podría hacer. Ya lo están haciendo algunas hospitalidades. Un cambio de válvula de corazón, $30,000 en Costa Rica, $170,000 en Estados Unidos. Un cambio de rodilla, $12,500, $35,000 en Estados Unidos. Nosotros podríamos, una cirugía plástica de levantamiento facial, $4,500 en Costa Rica, $11,000 en Estados Unidos. Sigo, Luis Fernando. ¿Dónde está la visión? Bueno, es que esto me lleva, don Rodrigo, voy a tocar un tema picante, si me permite. A ver, dele, ojalá no sea muy picoso. Ok, ¿qué hace el doctor Rodrigo Chávez con las restricciones sanitarias a partir del día 1 de su gobierno? Porque yo lo que creo con lo que usted está diciendo es que nuestro ministro de Salud y el presidente ejecutivo de la Caja deberían de estar invirtiendo bastante tiempo en negociar con las aseguradoras internacionales para atraer esta inversión y este turismo de bienestar. Porque la salud no es solamente falta o sea, ausencia de enfermedad, también es bienestar y es prevenir. Entonces, ¿qué va a hacer usted con las restricciones? Porque estamos con el acelerador metido, pero con el freno a mano y el freno en el pie hasta adentro. Esto se va a quemar el motor. Vea, don Luis Fernando, me gusta, usted dice un tema picante, me gusta picarlo usted un poquito, ¿no? Échelo. Singapur, con 5 millones de habitantes, tiene 26 hospitales certificados por la Asociación Internacional de Medicina de este tipo. Costa Rica tiene 2, con 5 millones de habitantes. Ahí está. Que, miren, el tema de la restricción vehicular y las aforos y todo eso, ya cuando ya se va a hacer un tema, Dios quiera, superado el 8 de mayo. A mí no me gusta hacer autopsias, a mí me gusta, en lugar de juzgar que hicieron mal, que hicieron bien, ya eso va a estar superado. Tenemos que continuar con la vacunación, tenemos que dejar que la gente vaya a trabajar, tenemos que permitir la actividad económica que requiere contacto humano, pero mi esperanza es que ya para el 8 de mayo del 2022 esto sea un tema superado y que ya no haya que discutirlo más. Es más, ya pongámoslo detrás. El mismo gobierno, como sin razón, ya las está levantando. Me imagino que algún ingrediente político debe tener esa decisión. Sí. Pero no es un tema que me parezca urgente como los otros que hemos hablado. Don Rodrigo, hay un tema indispensable que yo necesito sí o sí ver con usted esta noche porque el costarricense se lo merece. Estamos viviendo una situación de un dolor muy profundo en la clase media, que es la que está siendo altamente castigada. Ahora ya no solamente con el marchamo, sino que se le quiere poner un marchamo a las casas y en esta falacia de que son casas de lujo, pues está metiendo un montón de parámetros que hacen que cualquier casa, inclusive por un tema de suerte o lo que sea, usted tiene su casita en un lugar, le montan un hotel a la par y resulta que ahora usted vive en una casa de lujo y simplemente la suerte fue que usted estaba ahí cuando llegó un hotel, un centro comercial, un desarrollo. Ahora bien, estamos llevando a la clase media a la extinción y a la clase pobre la estamos condenando no solamente a la pobreza, sino a la pobreza extrema. Es decir, a todos los estamos bajando una gradita más abajo, un eslabón abajo. Y muchos costarricenses pensamos que esta presión fiscalista, que lamentablemente, pues usted también estuvo en el Ministerio de Hacienda y usted conoce la otra cara de la moneda, pero desde lo que vemos los ciudadanos, el gasto público es excesivo y esta voracidad fiscal también viene porque no se quiere tocar instituciones que ya cumplieron su función, instituciones que nos maltratan, instituciones que nos pasan los errores en la factura a los ciudadanos. Entonces, don Rodrigo, la pregunta concreta es, ¿qué va a hacer usted con el gasto público? ¿Qué instituciones se cierran? ¿Qué instituciones se fusionan? ¿Qué instituciones desaparecen? ¿Y qué hacer para que este costo que nos lleva a financiarnos en más del 50% de lo que recauda el gobierno, nos lleve a una miseria eterna porque estamos pasando la tarjeta de crédito? Fernando, usted sabe, pero tal vez su audiencia no,
que en los últimos 38 años este país ha tarjeteado más gasto que ingreso 37 veces y un año salió tablas. Entonces, por eso es que tenemos la deuda que tenemos. Y por eso es que en Costa Rica una hipoteca de casa es al 13% en dólares y ajustable todos los años, mientras que yo tuve una hipoteca en Estados Unidos a 30 años, tasa fija al 2,5 o 3%. Entonces, ahí hay unas grandes injusticias. Yo no voy a subir impuestos, no creo que haya necesidad de subir impuestos. Es una pregunta que también... Don Rodrigo, ¿y bajar impuestos? ¿Estaría considerando en bajarlos? Claro, es que una cosa es bajar impuestos y otra cosa es bajar la tarifa. Yo le voy a decir cómo lo voy a hacer. Entonces, nosotros tenemos en este país un problema de gasto excesivo que es obvio del Estado con respecto a los ingresos. Y eso hace que haya una tributación excesiva y un endeudamiento excesivo. La deuda y los impuestos son lo mismo, en un sentido, que es dinero que se le traspasa de parte de la sociedad al Estado para que el Estado lo gaste. Es lo mismo, es un impuesto, es un color de deuda. Entonces, gastamos excesivamente, ahí lo que hay que cortar son cosas como el gasto tributario. ¿Usted sabe qué es el gasto tributario? Lo que nos cuesta recaudar. No, el gasto tributario técnicamente son las exenciones que se le dan a gente que de otra manera tuvo que haber pagado impuestos, que por ley el gobierno las perdona. El impuesto de renta de la cooperativa Dos Pinos. Hay más o menos, son 5.8, 3 por 6, 1.800 millones de dólares al año de exenciones tributarias que le regalamos los costarricenses a grupos que han tenido el favor político, como la cooperativa Dos Pinos. ¿Ok? Que no quieren que yo llegue tampoco. Y de esos 1.600 no toca las zonas francas, eso hay que cortar. Las pensiones de lujo hay que cortarlas, eso va a llevar un poquito más. Los destinos específicos, don Fernando. ¿Cómo puede ser que el INDER, para darle un ejemplo, cada vez que alguien se toma un trago, se fuma un cigarro en Costa Rica, al INDER le entra plata, cachín, cachín, cachín? Y el INDER tiene la capacidad y el descaro de prestarle plata a Habdeba, que entró de esos destinos específicos, y de prestarle plata a Hacienda, 14,000 millones, al 12% anual en dólares. ¿Sí? Los Infocops. Liberación Nacional, hace unos años hizo un trato con el cooperativismo. Ya no te preocupes de participar en el proceso tributario. No. Yo te regalo ahí una parafiscal, el 10% de las ganancias del Banco Nacional del INSS y del Banco de Costa Rica porque sos socio mío político. Sin rendir cuentas, yo creo en el movimiento cooperativista, es fabuloso. Pero, ¿por qué regalarle plata a una entidad de tercer piso? Sigo, don Luis Fernando, es que tanta cosa que se puede cortar. Y en términos de estas instituciones, don Rodrigo, que los costarricenses ya aborrecen, como Recope, como FANAL, como Habdeba, que nos cuesta un dineral todos los meses, pero realmente no hay nada a cambio, no hay nada de valor a cambio. Lo que hay que hacer es preguntarse, ¿o generan valor o qué? No es justificable que el COPE tenga 1.772 empleados, si la memoria no me falla, para bombear, nada más para bombear hidrocarburos de Moín a Ochomogo, de Ochomogo a La Garita, de La Garita a Caldera. ¿Cómo? Cierre el margen al Recope. Y ya solo con eso, Recope se tendría que disciplinar. Recope tiene un 7%. Y ahí andan todos los políticos que no quieren tomar una posición y hablarle bonito a todo el mundo, diciendo, no, le vamos a buscar trabajo a la institución en lugar de encontrar cuáles son las eficiencias para los servicios que tienen. Yo no soy antiempleado público, creo que hay que hacerlo, que hay que buscar valores, y no, pues hay que ajustar.
Recope es un caso clarísimo. Además y es fácil de arreglar, con KPIs, con monitoreo, entendiendo el balance de situación. De FANAL no se sabe cuánta plata le debe a quién. Eso que demuestra. Sí, y lo peor es que algunas de estas empresas en el monopolio y quebradas es algo que es inexplicable, o con las finanzas muy lastimadas, a pesar de que no, es muy explicable. Las eficiencias las pasan, claro. No, es muy explicable. Usted en condición de monopolio pierde 620, la plata que pierde el ICE, es muy explicable por qué. ¿Eh? ¿Con quién compite el ICE en energía? ¿Por qué el ICE vende la energía más cara de América Latina? ¿Por qué Vicesa se tuvo que ir? ¿Por qué Costa Rica los hoteles están sufriendo porque les cobran hora pico en las 24 horas del día? Factor de potencia, sí. Factor de potencia. Entonces, de ahí, nosotros sabemos por qué es que esas instituciones están como están, ¿sí? Y se pueden arreglar. Algunas, otras no. Y es una pregunta técnica. Don Rodrigo, vamos al último bloque y cerramos el programa. El tiempo es suyo. Este bloque se llama bloque libre. ¿Podría usted hablar de 2 o 3 dinamizadores o drivers, digamos, para reactivar, despertar a este paciente que está convaleciente? O bien, adelante, perdón, o bien dele, podría decirle al costarricense, ¿por qué tenemos que votar por usted, don Rodrigo? Le iba a contestar con un chiste, pero adelante. No. Mire, yo lo digo y lo seguiré diciendo, Costa Rica no es un país pobre, es un país como Venezuela. Bueno, Venezuela no es un país pobre, tiene las reservas comprobadas de hidrocarburos más grandes del mundo, más grandes que Arabia Saudita, más grandes que Qatar, más grandes que los otros Emiratos, y es un país donde los más felices son los 7,5 millones que pudieron salir de lo que hoy es un infierno en un país muy rico. Costa Rica no es un país pobre, pero está empobrecido, ha sido saqueado y ha sido pésimamente administrado. El tejido social de este país no aguanta la acumulación de riqueza. Conste, yo no soy socialista, pero ninguna sociedad en la historia de la humanidad, amigos y amigas, ha logrado ser exitosa sin un gobierno que no sea corrupto o que haya no los niveles de corrupción que tenemos aquí, un gobierno que sea competente y que logre sus objetivos a un costo razonable, pero al mismo tiempo con un sector privado muy vibrante, muy libre, muy innovativo y que no corrompa al Estado. ¿Verdad? En Costa Rica tenemos la situación aquella de Luis XIV que decía: el Estado soy yo. Aquí hay gente que piensa que el sector privado y el Estado son la misma cosa. Nosotros necesitamos esas 2 hojas de tijera, un Estado bueno y un sector privado libre, trabajador, innovador. No ha habido una sociedad en la historia de la humanidad que sin alguno de esos 2 haya llegado a lograr prosperidad. Por eso los neoliberales trasnochados, porque hay muchos en este país, no entienden la historia del mundo o están engañando a la gente. Yo soy pro sector público y privado. Y los socialistas de izquierda, yo soy pro sector público. Eso no existe. Tenemos que ser prácticos. Rodrigo Chávez sabe qué hay que hacer. Lo ha visto en el mundo. Saqué un doctorado en economía. He trabajado mejorando sistemas educativos, sistemas de seguridad social, sistemas de salud, sistemas fiscales. He ayudado a manejar economías en crisis. Tengo la independencia que nadie me puede decir: usted me debe tal cosa, o yo lo hice a usted, o yo en aquel negocio que hicimos. Nada. No tengo gente que me deba nada, ni le debo nada a gente. Por eso pude proponer a doña Pilar Cisneros, a gente como ella en las papeletas diputadiles, y tengo dos doctores, somos 3 doctores en la papeleta presidencial. El doctor Stefan Brunner, doctor en Economía Agrícola de la mejor universidad de Alemania, y la doctora Mary Munive, doctora especialista en medicina
comunitaria. Ninguno está en política. Aquí no es un club de amigos y parientes, no son los mismos reciclados, PUST, PLN, PAC y los otros partidos que del PUSC hay 8 partidos. Entonces somos gente nueva, gente diferente, gente valiente, gente que sabe lo que hay que hacer, que tiene la independencia, que tiene la valentía para hablar de ello y que va a tener la valentía para hacer las reformas que este país necesita. Y sin esas reformas este país no es sostenible. Entonces yo lo que le digo a la gente joven es qué clase de futuro quiere tener. Quiere vivir en una sociedad donde irse es el objetivo profesional y de carrera más deseado. A mí no me parece que eso sea bueno. O qué legado le va a dar usted, señor y señora madre de familia, a sus hijos. País fallido como Venezuela o Perú, que va a ese camino, o lo que le está pasando a Chile, o una sociedad próspera, innovativa, donde haya una clase media pujante, grande y robusta. Yo ofrezco esta última. Y bueno, la decisión es de ustedes. Yo estoy haciendo la oferta. Rodrigo, muchísimas gracias por su tiempo. Yo comparto bastante sus ideas y creo que si estuviéramos sufriendo de un infarto, muy probablemente la lógica nos diría que tenemos que ir a vernos con un cardiólogo, ¿verdad? No con un bombero, no con un piloto, sino con un cardiólogo. Creo. O el farmacéutico de la esquina. Peor aún con el homeópata. Y bueno, es que el homeópata... El pastor del templo tampoco, ni... Bueno, pues ahí podemos ir clasificando. Sí, bueno, yo creo que la homeopatía es muy buena en la prevención, pero no para el infarto, ¿verdad? Aunque es una carrera muy noble. Ahora, don Rodrigo, Partido Social Democrático. Progreso. Perdón, sí, qué pena, Progreso Social Democrático. Es importante que, me parece a mí, cada día los partidos se convierten más, digamos, en una especie de caballo que va a ir a competir, pero sí creo que es muy importante la destreza del jinete, y en este caso creo que es importante que lo conozcan, que conozcan sus ideas. Si usted en algún momento me acepta otra invitación, quedaron un par de temas que creo que son importantes, como la educación en un todo, que creo que también merece de un rescate, pero ciertamente esta noche nos permitió ver muchísimos aspectos más allá de la economía. Yo le agradezco muchísimo su tiempo y le agradezco el interés que usted tiene por el país, porque realmente hay que ser muy valiente para querer comerse esas broncas en este momento. Don Fernando, sobre eso, un hombre que no tiene nada que perder, yo no sé qué tan valiente es. Sí sé que es peligroso para los que no quieren soltar el pescuezo del tigre, que no quiere soltar el pescuezo del venado. Pero a mí me dicen, sí, usted es valiente, ha llevado palo. Mire, yo no tengo, si yo pierdo estas elecciones, yo no pierdo nada, excepto mi patria. Entonces, es inconcebible para mí no participar. Yo puedo ver a mis hijas y decirles, explicarles y llegar hacia eso por qué perdí, pero nunca les podría explicar por qué no traté. Totalmente de acuerdo. Don Rodrigo, buenas noches, que tenga una semana muy exitosa. Yo realmente espero que muchas personas valiosas se unan y vayan armando un equipo con usted, un equipo también de gente valiosa y valiente, porque el reto que viene es un reto muy grande. Sin embargo, yo lo dije desde un principio, a mí me parece que usted es uno de los candidatos con las posiciones más sólidas para darle una respuesta a una problemática que muchos llegan con ese positivismo tóxico a ofrecer, a hacer populismo, cuando ciertamente en este momento no tenemos tiempo para ver si la faja nos combina con la corbata y los zapatos. Estamos en una emergencia y hay que salir de esta emergencia y rescatar a todos los que podamos de la casa. Don Rodrigo, muchas gracias, pero debo de darle el mayor agradecimiento a usted que desde su casa nos sintoniza una semana más. Espero que esta conversación haya sido de su agrado. Le ruego, si el programa le ha gustado, compartirlo. Si usted siente afinidad por las ideas de don Rodrigo,
seguirlo, seguir viendo todas estas exposiciones, seguir su partido y saber filtrar las noticias, filtrar muy bien las noticias, porque efectivamente si quieren atacar a una persona, muy probablemente es porque esta persona representa un riesgo para los intereses de algunos. Don Rodrigo, buenas noches, muchísimas gracias. Bendiciones. Igualmente. Muy buenas noches y nos vemos el próximo domingo. Que esté muy bien.